Cuando hablamos de ventas, normalmente hablamos del cliente, de qué necesita el cliente, de gatillos, de su psicología. Y esto está buenísimo porque es sumamente importante, pero hay un paso previo a entender la psicología de tu cliente y es tu propia mentalidad y tu propia psicología como vendedor. Porque una venta exitosa nunca empieza en la mente de la otra persona, empieza en tu mente, empieza en cómo vos te sentís, en cómo vos hablas, en qué tan entusiasta o no entusiasta seas, en cómo te parás frente a la persona, en tu vocabulario no verbal, incluso en lo que pienses sobre el dinero y sobre vender, en tus propias creencias limitantes o tus creencias abundantes. Y hoy quiero que hablemos justamente de eso, de la psicología atrás de una venta, pero no solo de la psicología del cliente, sino también de tu propia psicología. Hola, mi nombre es Agus y en este canal hablamos de todo lo relacionado al crecimiento personal y profesional, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte absolutamente nada y que podamos aprender muchísimo más juntos. Lo primero que vamos a hablar es de cómo estás vos antes de salir a vender, porque si vos ya estás condicionado frente a una venta, entonces es muy difícil que la otra persona te compre. Si yo quiero convencer a alguien de que obtenga algún beneficio para comprarme algún producto o servicio, primero me tengo que convencer a mí. Entonces esto es lo primero y lo principal. Si yo no estoy convencido, es muy difícil que cualquier marketing, estrategia de ventas me salga bien porque no puedo convencer a un otro si primero no arranco yo internamente convenciéndome a mí. Ahora, también es cómo me predispongo, qué me digo a mí mismo antes de vender, cuál es mi energía, porque si yo voy cansado a tener una conversación de venta, una call, una charla, una muestra, una visita, lo que sea que haga, si yo voy cansado y sin energía, es muy difícil que yo transmita el entusiasmo que una venta requiere. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Qué tan predispuesto estoy? ¿Cómo es mi energía? ¿Qué me digo a mí mismo? Porque si, por ejemplo, yo estoy todo el tiempo diciéndome, no, lo que a mí me pasa es que soy tímido, lo que a mí me pasa es que no me sale, me trago al hablar, todas estas cosas que yo me digo son lo que estoy creando. Y si luego yo me presento en una conversación de venta con una persona y todas estas creencias están dentro mío, es muy difícil que yo logre convencer a alguien porque lo voy a proyectar. Por eso el vocabulario interno y lo que yo me digo y cómo yo me predispongo y la energía que yo tengo es lo más importante de una venta, porque es el primer paso. Porque si yo no paso ese filtro, entonces no lo voy a lograr. Otra cosa muy importante dentro de las ventas y lo que realmente requiere que trabajemos de nosotros mismos es cuáles son mis creencias con respecto a vender y al dinero. Si yo voy a una venta y lo único que hago es estar desesperado por vender y querer encajarle algo a alguien a toda costa, sin saber qué le puede ayudar, para qué le sirve, simplemente lo único que quiero es dinero, hago spam, es muy difícil que alguien me compre, es muy difícil que lo logres. La desesperación va a alejar, porque es un estado interno. Si yo estoy desesperado, la otra persona va a notar que estoy desesperada y voy a vender muchísimo menos. Ahora, también está esto de, bueno, pero vender es molestar, si yo ofrezco molesto, estas creencias que podemos llegar a tener con respecto a la venta. No, porque a mí cada vez que me llama alguien para venderme algo me molesta terriblemente, siento que realmente es muy incómodo. También puede pasar que cobrarte de culpa, que te dé culpa hablar de dinero, de cuánto vale, de cuánto es tu comisión. O si te dicen que no, quizás te desanimás y decís, no sirvo, esto no es para mí, lo intento y no me sale. Todas estas pequeñas cositas que nos decimos y estas pequeñas creencias filtran la venta y nos perjudican. ¿Y por qué te digo que filtran la venta? Porque una vez que todo esto empieza a sonar dentro de tu cabeza, se va a notar en tu lenguaje corporal, se va a notar en tu tono de voz, se va a notar en cómo explicas las cosas, en qué tan bien o qué tan mal hablas, en cómo te predispones, en tu postura. Se va a notar en absolutamente todo tu cuerpo y vas a proyectar esa inseguridad. Por eso para mí la psicología analizar antes de analizar la del cliente es la tuya, porque si vos llegas con miedo, con mala predisposición, con cansancio a una venta, vas a estar indagando en tu propia psicología y te vas a dar cuenta por qué no estás pudiendo vender como te gustaría vender. Y esto no es para que siempre te sientas energético, a ver, la vida nos pasa a todos, sino para que realmente podamos hacer un proceso de introspección personal y podamos cambiar estos patrones de conducta que tenemos al momento de vender. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa dentro de la mente de tu cliente? La mayoría de las personas no compran desde la lógica, compran una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que compran un resultado, una percepción de riesgo o una percepción de mejora, todo depende de cómo vos trabajes la venta. Compran confianza, compran deseo, compran un miedo, compran la solución a un miedo, compran una emoción. Con esto lo que te quiero decir es que una persona no va a cerrar una venta o a comprar algo solo porque tiene sentido, sino porque le toca una emoción dentro de su cuerpo. ¿Qué es lo primero que busca el cliente? Lo primero que busca tu cliente es seguridad. Quiere sentir que no está equivocado y que lo que vos le estás vendiendo va a ser una buena solución. Lo segundo que busca tu cliente siempre
es claridad. Entiende rápido qué haces, qué ofreces, para qué le sirve y cómo va a solucionar el problema. Yo te voy a ir dando estos pasos para que vos puedas tener justamente esta claridad sobre lo que vas a tener que responder frente a una persona o lo que vas a tener que hablar y explicar cuando estés frente a una venta. Porque si vos no tenés esta claridad de todos estos pasos, no le vas a poder transmitir claridad al otro. Lo tercero que va a estar buscando psicológicamente tu cliente es reducir el riesgo. A ver, todo en esta vida tiene un riesgo y una compra también. Entonces, reducir ese riesgo a esta compra, tanto en tiempo, en seguridad, en dinero, en expectativas, en resultados. Fíjate cómo vos vas a manejar psicológicamente esta reducción del riesgo para que el cliente entienda que está tomando una buena decisión y que no es arriesgada. Lo cuarto que busca tu cliente es la identificación, es decir, sentir que esto realmente es para él. Y quinto, confianza. Y acá es donde te va a evaluar a vos. Confianza en vos, en tus resultados, en cómo ya otras personas tienen estos resultados o estas transformaciones con el producto que estás vendiendo o el servicio. Y lo más importante de todo que yo te quiero decir en este video: una venta exitosa, un buen vendedor, más bien dicho, no empuja absolutamente a nadie, sino que le da claridad, le da guía, lo ordena, lo ayuda. Ordena la cabeza del cliente, le baja claridad a la tierra, entiende el problema que está teniendo auténtica y honestamente. Y esto no me voy a cansar de decirlo. No estoy buscando que todo el mundo sea mi cliente y que todo el mundo tenga este problema. No, yo ayudo solo a un sector. Y si esta persona no tiene este problema, tengo la honestidad y los valores suficientes como para decir, che, la verdad es que esto no te sirve porque no es para vos, no, porque entiendo que no es mi cliente. Entonces, realmente, cuando yo soy un buen vendedor, puedo darle claridad a la otra persona, lo puedo ordenar, le puedo decir cuál es su problema y cómo realmente mi producto le puede ayudar. Porque no lo estoy empujando, no estoy haciendo spam para que me compre cualquier cosa que en el fondo no necesita. Un buen vendedor jamás va a estar manipulando a una persona, no lo va a presionar, no lo va a perseguir, sino que simplemente lo va a guiar. Porque esa venta que persigue es algo que va a hacer sentir a la otra persona incómoda. No te va a querer recomendar, porque si te termina comprando por presión, lo que vas a lograr es que no te recomienda a los demás, porque no se sintió bien en el proceso de compra con respecto a vos. O incluso podés tener una mala reseña, etcétera. Un montón de cosas que pueden repercutir por no saber vender. Quien sabe atraer en ventas no necesita perseguir. Hay algunos errores psicológicos que muchas personas cometen al momento de cerrar una venta o al momento de vender en general. El primero es vender desde la presión. Lo voy a recalcar siempre. Si yo me siento presionada, la verdad es que no te voy a comprar y mucho menos recomendarte porque no quiero que nadie más pase esta experiencia. Si vos estás desesperado por dinero y lo único que querés hacer es presionarme para cerrar una venta, yo también lo voy a sentir y eso no me va a gustar. El segundo error es hablar demasiado desde vos y eso no es hablarle al cliente. Lo que vos necesitas es hablarle al cliente, no desde vos, sino desde él. El tercero, te diría que de los más importantes, querer convencer en vez de entender. Gran parte de la venta, gran parte se basa en escuchar. Si vos estás todo el tiempo interrumpiendo a una persona, estás teniendo un gran problema y es que no sabes escuchar. Tenemos 2 oídos y una sola boca. Escuchá el doble de lo que hablas y de esta manera la persona se va a sentir mucho más entendida. Cuarto, asumir que el cliente ya entendió cuando yo solo le di cosas lógicas, técnicas. Dale valor. El cliente no entendió el valor. Jamás asumas que el cliente entendió el valor. Repetile cómo esto verdaderamente lo puede ayudar para romper con los miedos que tiene y ese miedo es justamente lo que no le está permitiendo terminar la compra. Y quinto, muy importante, tomarte la respuesta del cliente como algo personal. No te tomes absolutamente nada personal, mucho menos en un negocio, porque si vos estás muy emocional en un negocio vas a tener un gran problema y es que no te va a funcionar. No te tomes la respuesta de un cliente personal porque no es con vos. Entonces, si me preguntás qué es lo que necesita una venta para salir bien, primero, vos necesitas estar claro. Claridad en vos, primero confianza en vos, la claridad arranca con la confianza en vos mismo y claridad en tu producto, en tu servicio, en tu oferta, en lo que haces. Segundo, el cliente necesita sentirse comprendido y acá entra en juego el hablar, hacer preguntas, el escuchar. Tercero, bajar el riesgo, poder explicarle al cliente cómo ya ayudaste a otras personas, cómo otras personas tienen el resultado, que el cliente verdaderamente confíe en vos y obtenga esa claridad y vos seas esa autoridad que le permite hacer una compra libre de riesgo. Y cuarto, que vos realmente entiendas que cuando vos estás vendiendo no estás peleando por nada, no estás en una guerra, ni siquiera en una competencia con vos mismo, sino que enfócate en ayudar, en servir y en poder mejorar la vida de la otra persona, porque de eso se trata la venta. Por esto es que en Vende Más, mi curso online, trabajo tanto la venta y la estrategia mezclada con la mentalidad, porque vender no es solo saber qué decir, es ver también cómo te parás vos frente a la venta, cómo comunicas tu mensaje, cómo estás predispuesto, cuál es tu energía frente a la venta y cómo construís y
de alguna manera sostenés y guías una conversación que realmente ayude a tu cliente. Así que si vos hoy sentís que tenés valor, que tenés un buen producto, un buen servicio, pero te cuesta comunicarlo, te cuesta venderlo con seguridad y con claridad, Vende Más te puede ayudar muchísimo a que esto suceda. Te voy a dejar el link en la descripción. Para mí, una venta exitosa tiene psicología en dos direcciones, en la tuya y en la del cliente. Y si vos realmente entendés esto, la venta va a fluir mucho más, vos te vas a sentir menos ansioso, menos nervioso y mucho menos desesperado porque vas a entender el verdadero valor que estás brindando detrás de una venta. Déjame en comentarios qué es lo que sentís que más te cuesta hoy, si te cuesta más tu propia mentalidad dentro de las ventas o si te cuesta más entender la psicología de tu cliente y cómo funcionan las ventas en general. No te olvides de suscribirte a este canal para que podamos aprender muchísimo más juntos, activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao.